Él era millonario, heredero de una de las mayores fortunas del país. Pero un día, lo abandonó todo para vivir en una vieja caravana con una mujer sencilla de 59 años. Todos pensaron que se había vuelto loco. Lo que nadie imaginaba era que, detrás de aquella decisión absurda, existía un secreto capaz de cambiar por completo la historia de su familia y de conmocionar a todo el país. Enrique siempre fue el tipo de hombre que todos admiraban, pero pocos realmente conocían. Heredó una fortuna gigantesca de su padre, dueño de una constructora que transformó ciudades enteras. Tenía casas, autos, inversiones y una vida de aparente perfección. Pero dentro de él había un vacío silencioso, un eco de soledad que ni el sonido de las fiestas ni el tintinear de las copas de cristal podían callar. En los últimos años, desde que perdió a su esposa por una enfermedad repentina, Enrique se había acostumbrado a vivir entre paredes frías y miradas falsas. Estaba rodeado de personas que lo elogiaban, pero que solo esperaban una oportunidad para beneficiarse de la fortuna que él llevaba en el nombre. Con cada sonrisa falsa, sentía el peso de una vida sin verdad, sin emoción, sin propósito. Una mañana, cansado de las reuniones interminables y de las cenas llenas de adulaciones, decidió conducir sin destino. Tomó el coche y siguió por una carretera que cruzaba el interior, rodeada de campos dorados y árboles que bailaban al viento. El viaje no tenía rumbo, pero por primera vez en años sintió que no necesitaba uno. Fue en esa carretera olvidada donde sucedió lo inesperado. El coche de lujo se detuvo, tosiendo hasta el último suspiro del motor. Enrique intentó de todo, pero nada funcionaba. Sin señal en el teléfono y con el sol comenzando a ponerse, se dio cuenta de que tendría que pedir ayuda. A lo lejos, vio un pequeño resplandor, humo saliendo de algo que parecía una vieja caravana estacionada cerca del lago. Cuando se acercó, encontró a una mujer de cabello gris recogido en un moño, rostro marcado por el tiempo, pero con ojos que brillaban de serenidad. Se limpiaba las manos con un paño y preguntó con una sonrisa leve: ¿Problemas, señor? Enrique solo asintió, algo avergonzado. La mujer se presentó. «Soy Lucía. ¿Vive por aquí cerca?» Él explicó rápidamente la situación, y Lucía, sin pensarlo 2 veces, ofreció ayuda. Trajo una linterna, algunas herramientas y hasta una taza de café caliente. Mientras lo ayudaba, contó que vivía allí desde hacía muchos años, sola, después de que su madre falleciera. No se quejaba de la vida sencilla. Decía que tenía lo que necesitaba: la puesta del sol, el sonido del agua y la libertad de ser quien era. Enrique observaba cada gesto de ella con una mezcla de admiración y sorpresa. Aquella mujer, que vivía en una caravana vieja, parecía más rica que todos los empresarios con los que él convivía, rica en paz, en valentía, en verdad, y eso lo desconcertaba. Se sorprendió riendo, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Lucía notó la risa y bromeó. «No es común que un hombre de traje aparezca por aquí. Creo que el destino quiso darte un descanso». Enrique sintió que quizás tenía razón. Pasó más tiempo del que pretendía allí, escuchando sus historias, tomando café y viendo el reflejo dorado del sol sobre el lago. Cuando el coche finalmente arrancó, dudó antes de irse. «¿Puedo volver otro día para agradecerte como corresponde?», preguntó, sin saber muy bien por qué. Lucía se encogió de hombros y respondió: «La orilla del lago no tiene dueño. Quien llega con el corazón limpio siempre es bienvenido». Enrique sonrió, y aquella sonrisa quedó grabada en él durante todo el camino de regreso. En los días siguientes, el pensamiento de aquella mujer y la caravana sencilla no salía de su mente. La imagen de Lucía reía en su cabeza como un eco suave. Mientras los empleados discutían inversiones y ganancias, él recordaba el olor del café, el sonido del viento, la calma de aquel lugar. Se sentía como un hombre atrapado en un palacio de oro, soñando con la libertad de una cabaña humilde.
Un sábado, sin avisar a nadie, volvió a tomar el coche y regresó por la carretera. Lucía lo recibió como si lo esperara, con la misma sonrisa tranquila. Conversaron durante horas, rieron, compartieron recuerdos. Enrique se sentía vivo otra vez. Cada visita se volvía más larga que la anterior. Él llevaba pan fresco, ella preparaba café. Compartían confidencias, risas y silencios cómodos. Con el tiempo, la amistad dio lugar a algo que él no sabía cómo nombrar. No era pasión en el sentido común, era algo más profundo. Enrique percibía en Lucía una sabiduría que había buscado toda su vida y nunca encontró. Una forma sencilla de mirar el mundo, de agradecer por las pequeñas cosas. Ella no lo trataba como a un millonario, sino como a un hombre común, y eso lo hacía sentirse humano nuevamente. Cierto día, al volver a casa después de una visita más, encontró a su sobrino esperándolo. El joven, de traje y mirada arrogante, preguntó en tono irónico: «Entonces, ¿es verdad, tío? ¿Anda visitando a una mujer que vive en una caravana?» Enrique respiró hondo y respondió: «Sí, y fue allí donde encontré algo que aquí nunca tuve: paz». La familia reaccionó con indignación. Hermanos, sobrinos y hasta amigos cercanos empezaron a criticarlo, diciendo que estaba siendo engañado, que aquella mujer solo quería su dinero. Enrique escuchó todo en silencio, pero en el fondo sabía que estaban equivocados. Lucía jamás le había pedido nada, ni un regalo, ni una promesa. En los días siguientes se alejó de los negocios, de las reuniones y de la falsedad que lo rodeaba. Pasaba horas a la orilla del lago, escuchando el sonido del viento y la voz suave de Lucía contando historias de tiempos difíciles. Ella hablaba de valentía, de pérdidas, de amor y de nuevos comienzos. Y cada palabra suya parecía curar una herida antigua dentro de él. Enrique empezó a darse cuenta de que toda su vida había sido construida sobre apariencias. Todo lo que poseía no era más que una armadura que le impedía sentir. Lucía, con su sencillez, desmontaba esa armadura poco a poco, sin esfuerzo, simplemente siendo quien era. Por primera vez entendió que quizás la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias, sino en las conexiones que el dinero jamás podría comprar. Cierta noche, mientras miraban el reflejo de la luna en el agua, Lucía dijo en voz baja: «¿Sabes, Enrique? Hace muchos años también amé a un hombre que decía querer cambiar su vida, pero el miedo habló más fuerte, y desapareció. Desde entonces aprendí a no esperar nada de nadie». Enrique guardó silencio. Sintió un nudo en el pecho, algo que aún no sabía explicar. La miró y pensó que tal vez el destino había decidido darle una segunda oportunidad, no para amar a alguien nuevo, sino para amar la vida de nuevo. La mujer sencilla de la caravana le estaba enseñando algo que el dinero jamás podría comprar: el arte de volver a empezar. Y era solo el comienzo de la historia que cambiaría todo. Enrique empezó a pasar cada vez más tiempo en la caravana a orillas del lago. Lo que antes era una visita rápida para agradecer, se convirtió en un refugio silencioso para el alma. Lucía lo recibía siempre con esa sonrisa tranquila, como si supiera que él volvería. Nunca preguntaba por qué venía. Solo ponía el café al fuego y dejaba que el aroma llenara el aire. Las conversaciones entre ellos no tenían prisa. Hablaban sobre la vida, el tiempo, los miedos y los sueños. Enrique se veía contando cosas que jamás había dicho a nadie. Sobre el vacío de ser admirado pero no amado. Sobre el peso de cargar un apellido que valía más que su propia identidad. Lucía escuchaba en silencio, sin juicios, con la calma de quien entiende el dolor de los demás. Una tarde, mientras el sol doraba el lago, Enrique observó a Lucía tendiendo ropa en un tendedero improvisado. El viento jugaba con las telas de colores, y por un instante pensó que nunca había visto algo tan hermoso. Era una escena simple, pero llena de vida. Fue entonces cuando comprendió que la sencillez podía ser una forma de riqueza que el dinero jamás podría comprar. Comenzó a ayudarla en pequeñas tareas,
Arreglaba la puerta, barría el suelo de tierra, cambiaba una teja suelta. Lucía reía y decía: «Nunca imaginé ver a un hombre de traje con una escoba en la mano». Enrique respondía que trabajar allí era distinto, que cada gesto parecía curar una parte de él que la ciudad grande había herido. En los días de lluvia, se refugiaban dentro de la caravana. El sonido de las gotas golpeando el techo de metal era casi una música. Enrique contaba historias de su infancia, y Lucía escuchaba como si cada palabra fuera un secreto valioso. A cambio, ella hablaba de su juventud, de cuando creía que el amor podía cambiarlo todo. Cada recuerdo parecía coserlos en un mismo destino. Una vez, Lucía lo llevó por un sendero escondido detrás del lago. Subieron entre rocas cubiertas de musgo hasta llegar a un punto donde el horizonte se abría por completo. Desde allí, Enrique vio el atardecer más hermoso de su vida. Lucía, a su lado, susurró: «Aquí vengo cuando necesito recordar que el mundo aún es bueno». Él la miró y pensó que tal vez el mundo era bueno porque existían personas como ella. Mientras el vínculo entre ellos crecía, el mundo exterior comenzaba a inquietarse. Los socios de Enrique notaron su ausencia. Las reuniones se posponían. Los negocios quedaban pendientes. La familia empezó a murmurar. Decían que estaba siendo manipulado por una mujer astuta. El sobrino, el mismo que lo había enfrentado antes, incluso fue a la caravana para advertirle a Lucía que no se metiera en la vida de su tío. Enrique llegó justo a tiempo para ver la discusión. Lucía, con su serenidad habitual, respondió simplemente: «El corazón de su tío no es asunto mío. Él viene porque quiere, y se va cuando lo necesita». El sobrino se marchó furioso, y Enrique, avergonzado, pidió disculpas. Lucía solo sonrió y dijo: «La gente teme lo que no entiende, y no entienden que la paz no tiene precio». Después de ese día, Enrique tomó una decisión silenciosa. No volvería más a la oficina. Avisó a los abogados que vendería su parte de la empresa y usaría el dinero como quisiera. La noticia cayó como una bomba. Sus hermanos lo llamaron irresponsable. Los periódicos publicaron titulares sobre «el empresario que abandonó el imperio de su padre». Sin embargo, Enrique se sentía más ligero que nunca. Pasó a vivir oficialmente con Lucía. La caravana se transformó en un hogar. Juntos, plantaron flores alrededor, pintaron las paredes y reformaron el pequeño espacio. Por las noches, cenaban mirando el reflejo de las estrellas en el lago. Enrique se reía de lo mucho que había cambiado. De ser un hombre rodeado de lujo, ahora le bastaba un plato simple, una conversación sincera y el toque suave de las manos de Lucía. Los días se fueron transformando en meses. Enrique comenzó a escribir un diario, algo que nunca había hecho antes. Registraba cada detalle de su nueva vida: el aroma del café, el canto de los pájaros, la risa de Lucía. Era como si, por fin, estuviera viviendo de verdad. El dinero que guardaba ya no significaba nada. Solo quería estar allí, en ese pequeño rincón del mundo donde el tiempo parecía detenerse. Pero incluso rodeado de paz, Enrique a veces era invadido por un sentimiento extraño, una mezcla de nostalgia e inquietud. Había algo en la mirada de Lucía, en ciertos momentos, que no lograba descifrar. Era como si escondiera un recuerdo antiguo, algo que dolía pero que prefería no tocar. Él respetaba su silencio, pero sentía que había algo allí esperando ser revelado. Una noche, sentado junto al lago, preguntó: «Lucía, ¿alguna vez amaste de verdad?». Ella guardó silencio unos segundos antes de responder: «Sí. Y ese amor me enseñó que algunas personas pasan por nuestra vida solo para mostrarnos lo que es amar, y luego el destino se las lleva». Enrique quiso preguntar más, pero su mirada le pedía respeto. Esa noche durmió poco. Las palabras de Lucía resonaban dentro de él. Pensó en lo extraño que era el destino. A veces dos personas debían perderse por completo para poder encontrarse en el momento justo. Y tal vez eso era lo que les estaba ocurriendo. A la mañana siguiente, Lucía se levantó temprano y fue a buscar leña. Cuando volvió,
encontró a Enrique preparando el café. Ella sonrió y dijo: «Creo que te estoy echando a perder. Dentro de poco olvidarás el sabor del lujo». Él respondió riendo: «Tal vez el lujo nunca tuvo ningún sabor». Y ambos rieron juntos, sin saber que aquel amor sencillo empezaba a llamar la atención de muchos que no entendían el poder de lo que no se puede comprar. Los días al lado de Lucía transcurrían tranquilos, pero Enrique empezó a notar pequeños detalles que despertaban su curiosidad. En ciertas tardes, ella desaparecía por unas horas y regresaba con los ojos húmedos, diciendo solo que había ido a cuidar de algo importante. Él nunca insistía en preguntar, pero sentía que había una historia allí, escondida entre el silencio y la nostalgia. Una noche, mientras cenaban, Enrique vio una vieja caja de madera sobre el armario. Estaba desgastada, marcada por el tiempo. Preguntó qué era, pero Lucía respondió rápido: «Recuerdos antiguos, nada que valga la pena tocar». Su tono era dulce, pero había algo en su voz que dejaba claro que aquellos recuerdos aún dolían. Enrique respetó, pero la imagen de la caja quedó grabada en su mente. Sentía que aquel pequeño objeto guardaba una parte del pasado que ella intentaba proteger. Tal vez un amor, tal vez una pérdida. Y de algún modo, sabía que esa historia tenía que ver con la forma en que ella miraba el horizonte, como quien espera a alguien que nunca volvió. Un día, una fuerte tormenta azotó la región. El viento aullaba. La lluvia golpeaba con fuerza la caravana. Cuando el temporal pasó, Lucía se sentó al borde de la cama y se quedó mirando al vacío. Enrique preguntó si estaba bien, y ella respondió: «Hay días en que el pasado vuelve, aunque juremos que ya lo hemos olvidado». Él se acercó y tomó su mano. Ella comenzó a hablar, con la voz entrecortada. «Amé a un hombre, hace muchos años. Me prometió que cambiaríamos el mundo juntos. Era joven, soñador, y decía que yo era la razón por la que creía en la vida. Pero un día desapareció. Dijo que volvería en una semana, y nunca más regresó». Las lágrimas rodaron despacio, y Enrique solo la abrazó en silencio. En los días siguientes, Lucía se volvió más introspectiva. Pasaba horas mirando el lago, como si buscara respuestas en el agua. Enrique sentía deseos de preguntarle quién era ese hombre, pero el miedo de herirla se lo impedía. Al mismo tiempo, crecía dentro de él una curiosidad inquieta. ¿Quién sería el hombre que había marcado tanto la vida de Lucía? Un domingo, mientras Lucía estaba en la ciudad, Enrique decidió ordenar la caravana. Al limpiar el armario, la vieja caja de madera cayó y se abrió. Dentro había cartas amarillentas, fotos antiguas y un pañuelo con las iniciales A.M. bordadas en azul. Reconoció algo familiar en esa caligrafía. Sintió un escalofrío. Las letras, el estilo, parecían iguales a las del diario de su padre. Con el corazón acelerado, Enrique guardó todo tal como estaba. Cuando Lucía regresó, no mencionó nada. Esa noche, sin embargo, casi no durmió. Los recuerdos de su infancia volvieron. Su padre siempre había sido un hombre reservado, con una mirada distante, como si cargara una culpa secreta. Ahora, las piezas empezaban a moverse dentro de su mente. En los días siguientes, comenzó a investigar discretamente. Fue a la ciudad y buscó en el antiguo registro civil. Pidió acceso a documentos antiguos, y allí encontró el nombre de Lucía en un registro de 1965, vinculado a una propiedad junto al lago. Pero lo que le quitó el aliento fue el nombre del comprador del terreno, Antonio Martins, el mismo nombre de su padre. Enrique salió del registro con las piernas temblorosas. ¿Cómo conocía su padre a Lucía? ¿Por qué había comprado ese terreno tantos años atrás? ¿Había comenzado todo allí? Su mente se llenaba de preguntas, y cada respuesta parecía más cercana y más dolorosa al mismo tiempo. Cuando volvió a la caravana, Lucía lo esperaba con la cena lista. Intentó actuar con naturalidad, pero su voz temblaba. Durante la comida, no pudo ocultar su inquietud.
Lucía lo notó y preguntó: ¿Qué sucede? Enrique dudó, respiró hondo y respondió: Estuve en la ciudad, encontré algo sobre tu pasado. Su mirada se congeló. Dejó lentamente el cubierto y preguntó, casi en un susurro: ¿Qué encontraste, Enrique? Él respondió: Un documento antiguo. El terreno donde estamos fue comprado por un hombre llamado Antonio Martins, el mismo nombre de mi padre. Lucía se puso pálida. El silencio llenó el lugar, y solo se oía el canto lejano de los grillos afuera. Por unos segundos no pudo decir nada. Luego llevó las manos al rostro y lloró. Entonces era por eso, murmuró. Enrique, confundido, preguntó: ¿Por eso qué, Lucía? Ella respiró hondo y dijo: Porque siempre sentí que el destino aún tenía algo que revelarme. Antonio fue el hombre que amé. Me prometió volver por mí. Enrique sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su mente giraba. Su padre, el hombre que siempre había admirado, el que construyó el imperio familiar, había amado a esa mujer, la misma mujer que él amaba ahora. La revelación lo golpeó como una verdad imposible. Todo tenía sentido: el terreno, las cartas, la culpa en los ojos de su padre. Pero antes de que pudiera decir nada, Lucía continuó: Nunca supe qué fue de él. Un día simplemente desapareció. Lo esperé meses, luego años. Y cuando mi madre enfermó, decidí quedarme. La vida me trajo hasta aquí, y nunca más supe de él. Las lágrimas caían con la suavidad de quien ya se cansó de sufrir. Enrique se levantó, caminó hasta la ventana y miró el lago oscuro. Su corazón estaba dividido entre el amor y la culpa. No sabía si debía contarle la verdad o guardar ese secreto para siempre. Pero una certeza crecía dentro de él. El destino lo había llevado hasta Lucía por una razón mucho más grande que el amor. En los días siguientes, el ambiente entre ellos cambió. Lucía parecía más frágil y Enrique más silencioso. Ninguno sabía cómo manejar el peso del descubrimiento. Pero el amor que sentían seguía allí, puro y real. Era como si el tiempo hubiera unido dos mitades de una historia interrumpida hace décadas. Una escrita por un padre y continuada por un hijo. Una tarde, Lucía lo llamó para caminar hasta el mirador. El cielo estaba rosado y el viento soplaba suave. Enrique, dijo ella, ¿crees que el destino puede unir a las personas correctas, incluso después de tantos errores? Él respondió: Creo que el destino nunca se equivoca, solo tarda en revelar el motivo de las cosas. Lucía sonrió, pero sus ojos aún cargaban el peso del pasado. Enrique sabía que, a partir de ese momento, nada sería igual. El amor que los unía ahora tenía un lazo inesperado, una conexión que atravesaba generaciones. Y aunque aún no lo sabían, aquel reencuentro era solo el comienzo de la revelación que cambiaría para siempre el sentido de sus vidas y el legado de toda la familia Martins. Los días siguientes fueron de silencio y tensión. Enrique apenas podía mirar a Lucía sin sentir el peso de lo que había descubierto. El destino había unido a dos personas que jamás deberían haberse encontrado, al menos no de esa forma. Pero y al mismo tiempo, había algo más fuerte que el pasado: el amor y el deseo de paz que ambos habían encontrado el uno en el otro. Enrique pasó noches sin dormir, reflexionando sobre qué hacer. Contar la verdad parecía cruel. Ocultarla sería cobardía. Miraba a Lucía y veía a una mujer marcada por el dolor, pero también por la fuerza. Y sentía que, de alguna manera, el amor de su padre por ella había pasado a él, no por sangre, sino por destino. Un día, se levantó decidido. Fue a la ciudad y convocó a los abogados. Dijo que vendería todas las propiedades, donaría parte de la herencia y dejaría la empresa bajo el control de sus hermanos. No quiero nada de eso, afirmó. Quiero vivir la vida que siempre me fue negada, simple, verdadera y libre. Los abogados intentaron disuadirlo,
Pero él no cambió de idea. Cuando la noticia llegó a la familia, el escándalo fue inmediato. Comenzaron a circular titulares. Millonario abandona fortuna para vivir con mujer humilde. Heredero deja el imperio para vivir en una caravana. Enrique se convirtió en blanco de críticas, burlas y juicios. Pero para él, cada palabra cruel era como un peso que se quitaba de los hombros. Lucía se asustó con toda la exposición. Yo nunca quise esto, Enrique. La gente pensará que te manipulé. Él tomó sus manos y dijo, que piensen lo que quieran. Solo yo sé lo que encontré a tu lado. Fue el amor que mi padre no tuvo el valor de vivir. Lucía se emocionó, pero también temió que el pasado regresara con más fuerza. En los días siguientes, reporteros comenzaron a rondar el camino que llevaba al lago. Algunos lograban fotos de la caravana, otros inventaban historias. Lucía lloraba al ver los periódicos. Enrique trataba de calmarla, diciéndole que pronto todo pasaría. Pero en el fondo, sabía que algo más grande estaba a punto de suceder. Una mañana, Enrique recibió una carta anónima. Dentro había una copia de una escritura antigua y un mensaje. Tu padre construyó su fortuna sobre un amor roto. Busca la verdad donde todo comenzó. El corazón le dio un vuelco. La caligrafía le recordaba a la de un antiguo empleado de la empresa de su padre, un hombre llamado Otavio, que había desaparecido años atrás. Impulsado por la necesidad de entender, Enrique fue a la vieja oficina de la constructora. Revisó archivos antiguos y encontró lo que temía. El primer gran proyecto de su padre había sido construido precisamente en el terreno que él compró junto al lago, el mismo donde vivía Lucía. Aquel amor perdido se había transformado en un imperio de concreto y dolor. Cuando regresó a casa, Lucía lo esperaba preocupada. Le contó todo lo que había descubierto. Ella lloró en silencio, como si confirmara algo que ya sabía en el fondo de su corazón. Entonces fue así como el destino quiso recordármelo, a través de ti. Enrique se sentó a su lado y respondió, no. El destino quiso darnos lo que él no tuvo el valor de vivir. Con el tiempo, el escándalo solo crecía. Los canales de televisión intentaban entrevistar al millonario de la caravana. Algunos los juzgaban, otros los admiraban. Enrique, sin embargo, no se preocupaba. Decidió donar todo lo que aún tenía. Vendió acciones, entregó las casas y con lo que quedó compró materiales de construcción. Quiero transformar este lugar en un refugio, le dijo a Lucía. Un hogar para quienes lo perdieron todo, como tú alguna vez. Lucía intentó disuadirlo, diciendo que el pasado ya había cobrado demasiado. Pero Enrique respondió con firmeza. Si el dinero vino de una injusticia, que sirva para sanar. Y así comenzó el proyecto que cambiaría sus vidas. Juntos empezaron a reconstruir el espacio alrededor del lago. La caravana se convirtió en el punto de partida de una pequeña aldea con casas sencillas. Hombres y mujeres que lo habían perdido todo comenzaron a llegar, atraídos por las historias que oyeron en las noticias. Enrique y Lucía los acogían como si fueran parte de la familia. Durante una tarde de trabajo, Lucía encontró un sobre escondido entre las donaciones. Dentro había una foto antigua, en blanco y negro, ella y Antonio, abrazados frente al lago. Detrás, una dedicatoria escrita a mano. Por todo lo que vivimos y por lo que aún viviremos. Lucía rompió a llorar. Enrique tomó la foto y la observó en silencio. Mi padre realmente te amó, dijo con la voz quebrada. Lucía respondió, y yo lo amé, pero tal vez su amor volvió a mí de otra manera, a través de ti. Enrique no pudo contener las lágrimas. La abrazó con fuerza, como si en ese abrazo quisiera pedir perdón por el pasado y agradecer por el presente. Pero el destino aún guardaba una revelación más. Pocos días después, una mujer anciana apareció en el lugar. Decía ser hermana de Antonio Martins. Traía consigo una carpeta vieja y una expresión seria. «Tú eres Enrique, ¿verdad?», preguntó.
Tengo algo que pertenece a ti y a ella. Lucía y Enrique se miraron, sin entender. Dentro de la carpeta había cartas y documentos que el padre de Enrique había dejado poco antes de morir, pero que nunca fueron entregados. En una de las cartas, Antonio confesaba haber amado profundamente a una mujer llamada Lucía, pero que su familia lo había obligado a abandonarla. Escribía que, si algún día el destino lo permitía, quería que su hijo supiera la verdad y la encontrara. Las manos de Enrique temblaban al leer. Cada palabra era una mezcla de dolor y liberación. Lucía lloraba en silencio. Entonces él lo sabía, dijo ella. Sabía que algún día nuestros caminos volverían a cruzarse. Enrique miró al cielo y murmuró. Él lo sabía, y el destino cumplió su promesa. La noticia del hallazgo se propagó, pero esta vez lo que conmovió al país no fue el escándalo, sino el perdón. El hombre que abandonó una fortuna y la mujer que esperó toda la vida se convirtieron en símbolo de amor y renacimiento. Enrique y Lucía siguieron juntos, reconstruyendo no solo un lugar, sino también su propia historia. Y mientras el sol se ponía sobre el lago, ambos comprendían que, a veces, el amor verdadero no nace de lo nuevo, sino de aquello que el destino guardó durante años para florecer en el momento justo. Las semanas pasaron, y el pequeño poblado junto al lago comenzó a tomar forma. La antigua caravana se convirtió en un centro de acogida, donde personas humildes encontraban refugio y esperanza. Enrique y Lucía, sin darse cuenta, se habían convertido en líderes de algo mucho más grande que ellos. El amor entre los dos parecía haberse transformado en una fuerza que sanaba a todos a su alrededor. Aún así, Enrique sentía que había algo inconcluso. Las cartas de su padre aún resonaban en su mente. Leía y releía aquellas palabras, intentando comprender por qué el destino lo había llevado hasta allí. En una de las cartas, Antonio había escrito: «Si algún día mi hijo encuentra a esta mujer, sabrá lo que es el verdadero amor, y tal vez, a través de ella, me encuentre a mí». Esas palabras no salían de la cabeza de Enrique. Me encuentre a mí. ¿Qué quiso decir su padre con eso? ¿Era una metáfora? ¿Una confesión? ¿O algo más profundo? Comenzó a darse cuenta de que todo, el viaje sin rumbo, el coche averiado, el encuentro con Lucía, parecía haber sido guiado por una fuerza invisible, como si el destino lo condujera paso a paso. Una tarde, mientras organizaban ropa donada, Lucía sintió un mareo. Enrique corrió a sostenerla. Ella trató de disimular, diciendo que era solo cansancio, pero su rostro pálido y el temblor de sus manos decían lo contrario. Él insistió en llevarla al hospital del pueblo. Después de mucha resistencia, ella aceptó. En el hospital, tras algunos exámenes, el médico llamó a Enrique para hablar. Con una mirada seria, le explicó que Lucía tenía una enfermedad antigua que se había agravado en silencio. El tratamiento sería difícil y el tiempo incierto. Enrique sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Volvió a la habitación y la encontró sonriendo. «Ya lo sabía», dijo. «Solo no quería que tú lo supieras». Él tomó sus manos y prometió no dejarla sola. En los días siguientes, Enrique redobló los cuidados. Pasaba las noches a su lado, leyendo las cartas antiguas y contándole historias de su padre. Lucía escuchaba con atención y, a veces, las lágrimas rodaban en silencio por su rostro. «¿Sabes, Enrique?», decía ella. «Creo que el amor de tu padre nunca me dejó, solo cambió de forma». Una noche, una fuerte lluvia cayó sobre el lago. El viento golpeaba las ventanas y el sonido de las gotas resonaba en la caravana. Lucía, recostada, le pidió a Enrique que abriera la vieja caja de madera. «Quiero mostrarte algo que nunca mostré a nadie». Dentro había una pequeña medalla de plata con las iniciales A, M, grabadas. Él me la dio el día que partió. Dijo que era el símbolo de una promesa que nunca pudo cumplir.
Enrique tomó la medalla y guardó silencio. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Su padre tenía una medalla idéntica, que había visto por última vez en el ataúd, antes del entierro. Mi padre tenía una igual, dijo con la voz quebrada. Lucía lo miró sorprendida. Entonces, nunca me olvidó. Y lloró como si el tiempo entero se deshiciera allí, dentro de aquel recuerdo. En los días siguientes, el estado de Lucía empeoró. Enrique comenzó a temer lo inevitable, pero ella parecía cada vez más serena. No tengas miedo, Enrique. No me estoy yendo. Solo regresaré al lugar donde el amor nunca muere. Él lloraba en silencio, intentando creer que aquellas palabras tenían algún consuelo. Una tarde, Lucía le pidió que la llevara hasta el mirador, el mismo donde habían visto el atardecer meses atrás. Enrique la cargó en sus brazos hasta lo alto de la colina. El viento soplaba suave y el cielo estaba dorado. Aquí fue donde él me prometió que volvería, dijo ella. Y hoy siento que cumplió la promesa. Enrique miró el horizonte y notó que las nubes formaban un reflejo en el lago, exactamente igual a la foto antigua de su padre y Lucía. Era como si el tiempo se hubiera doblado, uniendo pasado y presente. Entonces comprendió lo que su padre quiso decir en la carta. A través de ella, me encontrarás. No era solo una metáfora, era un reencuentro de almas. Aquella tarde, Lucía se durmió en los brazos de Enrique, sonriendo, mientras el sol se escondía detrás de las montañas. El silencio que siguió fue el más profundo que él había sentido jamás. Pero dentro de él también había una paz indescriptible. Sabía que el amor que unió a su padre y a Lucía ahora vivía en él, transformado, purificado, eterno. En los días siguientes, Enrique permaneció solo en la caravana. La ausencia de Lucía dolía, pero sentía su presencia en cada rincón, en cada soplo de viento. Las flores que plantaron juntos comenzaron a florecer como nunca. El lago reflejaba el atardecer con el mismo color que los ojos de ella. Era como si el amor se hubiera vuelto parte del lugar. Se propuso terminar el sueño de ambos. El poblado creció, y el refugio recibió el nombre de Villa Esperanza de Lucía. Personas de todo el país comenzaron a visitar el lugar, conmovidas por la historia del hombre que cambió el oro por amor y de la mujer que transformó el pasado en perdón. Una mañana, mientras caminaba a la orilla del lago, Enrique encontró algo brillando entre las piedras. Era la medalla de plata. Se arrodilló, sostuvo el colgante y miró al cielo. Ahora entiendo, padre. Ella fue tu amor y mi camino. Una lágrima rodó, pero esta vez era de gratitud. El amor que parecía imposible había cumplido su destino. Lucía y Antonio se habían amado en el pasado, pero el tiempo los separó. Enrique y Lucía se encontraron en el presente, y el destino los unió para que su amor completara lo que había quedado inconcluso. Era como si el universo hubiera esperado décadas para coser lo que el miedo había rasgado. Con el paso de los meses, Enrique transformó el lugar en un santuario de nuevos comienzos. Cada casa construida estaba dedicada a alguien que lo había perdido todo, pero que aún creía en el amor. Y en el centro del pueblo, erigió una estatua sencilla, 2 manos entrelazadas, sosteniendo una medalla con las iniciales A, M, símbolo del amor que el tiempo no pudo borrar. El tiempo pasó, pero el nombre de Lucía seguía vivo en cada rincón de la villa. Enrique se levantaba temprano todos los días para cuidar las flores que ella había plantado. La gente decía que el jardín parecía sonreír, como si aquella mujer aún estuviera allí, esparciendo amor entre las hojas y el viento. Para él, nada había terminado, solo había cambiado de forma. Una mañana, mientras regaba las flores, una joven llegó a la villa. Tenía el cabello castaño, los ojos profundos y llevaba una carpeta antigua.
Se acercó con timidez y preguntó: ¿Usted es Enrique Martins? Él asintió. La muchacha extendió la carpeta y dijo: Soy nieta de Otavio, el antiguo empleado de su padre. Antes de morir, me pidió que le entregara esto. Enrique sintió que el corazón se aceleraba. Dentro de la carpeta había otra carta de Antonio, fechada pocos días antes de su muerte. Las palabras parecían atravesar el tiempo. Hijo mío, si esta carta ha llegado a ti, es porque el destino cumplió aquello que yo no tuve el valor de hacer. Lucía fue el gran amor de mi vida, pero el miedo y la vanidad me hicieron perderla. Por eso pedí a Dios que algún día Él te guiara hacia ella, no para revivir mi amor, sino para rescatar lo que Él representaba, la pureza que olvidé. Las manos de Enrique temblaban. Cada palabra iluminaba un pedazo del camino que había recorrido. La carta continuaba: Cuando la encuentres, entenderás que el amor verdadero no pertenece a un tiempo ni a un nombre. Solo cambia de cuerpo, de forma, de estación. El amor es el mismo, eterno, indestructible, continuo. Enrique dejó caer la carta sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Lágrimas silenciosas caían, pero no eran de tristeza. Por primera vez comprendió el sentido de todo. El amor entre él y Lucía no había sido una coincidencia. Era la continuación de una promesa antigua. Lo que su padre comenzó con miedo, él lo completó con valentía. Esa noche, el viento sopló más fuerte sobre el lago. Enrique caminó hasta el mirador, el mismo lugar donde Lucía había dormido en sus brazos. El cielo estaba lleno de estrellas, y el reflejo de la luna iluminaba la medalla que aún llevaba en el cuello. De repente, el viento pareció susurrar su nombre. Enrique, con la misma suavidad de la voz de ella. Cerró los ojos, y por un instante sintió el perfume del café, el toque de las manos de Lucía y la risa ligera que le hacía olvidar el mundo. Cumpliste tu promesa, murmuró, mirando al cielo. Y allí, bajo el brillo de las estrellas, Enrique comprendió que su amor no había terminado, solo había cambiado de lugar. Meses después, la villa era conocida en todo el país como símbolo de renacimiento. Viudas, ancianos y familias reconstruidas encontraban allí un nuevo sentido para la vida. Enrique se había convertido en una especie de guía, aunque nunca le gustaba que lo llamaran héroe. El mérito es de ella, decía siempre. Yo solo continué lo que ella empezó. Una mañana, durante una ceremonia en honor a Lucía, una mujer mayor se acercó a Enrique. Le entregó una caja de madera idéntica a la de Lucía y dijo: Encontré esto entre las pertenencias de mi esposo. Él trabajó con su padre. Dijo que cuando usted estuviera listo, entendería lo que hay dentro. Dentro de la caja había un diario antiguo de Antonio Martins. Las últimas páginas parecían escritas con prisa, como si quisiera dejar constancia antes de que fuera demasiado tarde. Hoy comprendo que el amor es la única herencia que vale la pena dejar. Todo lo que construí en piedra y acero desaparecerá algún día, pero el amor que negué puede florecer de nuevo, quizás en otro tiempo, en otra vida, en las manos de mi hijo. Enrique cerró el diario con cuidado. Esa misma tarde, fue hasta el lago y colocó el cuaderno dentro de una botella de vidrio. El amor que comienza aquí debe continuar, dijo en voz alta, lanzando la botella al agua. El reflejo del sol brilló sobre el lago, y juró haber visto por un instante dos siluetas, él y Lucía, bailando junto a la orilla, como un eco del pasado. Con el tiempo, Enrique envejeció, pero nunca se sintió solo. La caravana seguía en el mismo lugar, convertida ahora en un pequeño museo donde la gente podía leer las cartas, ver las fotos y sentir el poder de aquella historia. Parejas jóvenes dejaban notas pidiendo bendiciones, y ancianos volvían a creer que nunca es tarde para volver a empezar. Una tarde, mientras el sol se ponía,
Enrique se sentó en su silla favorita frente al lago. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió el corazón liviano. El viento trajo el sonido suave de una voz conocida. Cumpliste la promesa, mi amor. Sonrió. Y tú me enseñaste lo que es el verdadero perdón. Al día siguiente, lo encontraron dormido, con una leve sonrisa en el rostro y la medalla entre las manos. Parecía en paz. A su lado, sobre la mesa, había una nota escrita con su caligrafía. El amor que el tiempo separa, el destino lo reencuentra. Nada termina para quien ama de verdad. Meses después, en el aniversario de la fundación de la villa, colocaron una placa dorada a la orilla del lago. Aquí reposa el amor que el tiempo no pudo borrar. Enrique y Lucía, 2 almas, una sola promesa. Y desde entonces, dicen que en las noches en que la luna se refleja sobre el lago, se pueden ver 2 sombras caminando juntas, riendo suavemente, como si el tiempo hubiera desistido de separarlas otra vez. A veces, el amor no llega para comenzar algo nuevo, sino para terminar lo que el destino dejó inconcluso. Si esta historia tocó tu corazón, deja en los comentarios y compártela para que más personas nunca dejen de creer en los nuevos comienzos. Dicen que el destino no se equivoca, que simplemente espera el momento justo para mostrar su propósito. Enrique y Lucía fueron prueba de eso. 2 almas separadas por el tiempo, unidas por un lazo invisible que ni la muerte pudo romper. Su historia no fue un final, sino un círculo perfecto que el amor cerró con ternura y silencio. El pequeño lago donde todo comenzó se convirtió en un lugar sagrado para quienes buscan una segunda oportunidad. Las flores que crecen a su alrededor parecen llevar el perfume de Lucía, y el viento que sopla entre los árboles susurra el nombre de Enrique, como si la naturaleza misma quisiera contar su historia una y otra vez. Hay quienes aseguran haberlos visto al amanecer, caminando juntos sobre el reflejo del agua. Otros dicen que al atardecer, cuando el cielo se tiñe de oro, se escuchan risas suaves, iguales a las de aquellos días en que el amor florecía en el viejo tráiler. Pero todos coinciden en algo. Allí no hay tristeza, solo paz. Enrique dejó una huella que no se mide en dinero ni en poder. Dejó un legado de fe, perdón y esperanza. Demostró que nunca es tarde para elegir la verdad, para abrir el corazón y dejar atrás lo que ya no tiene alma. Su historia enseñó que la riqueza no se guarda en los bolsillos, sino en los gestos que tocan otras vidas. Cada persona que visita la Villa Esperanza de Lucía siente algo distinto. Algunos lloran recordando amores que no pudieron ser. Otros sonríen al descubrir que aún creen en el destino. Y muchos, al irse, dejan una pequeña piedra junto al lago con un deseo grabado, como si el agua pudiera llevarlo hasta donde viven los sueños cumplidos. Porque, en el fondo, todos anhelamos lo mismo, ser recordados por haber amado. Enrique lo entendió tarde, pero a tiempo. Comprendió que el amor no se busca, se reconoce. Y cuando llega, no pregunta si conviene, simplemente transforma. No importa la edad, el pasado ni las heridas. El amor verdadero siempre encuentra el camino. A veces, la vida nos pone frente a personas que parecen llegar por casualidad, pero traen consigo una parte de lo que nos falta. Lucía fue eso para Enrique, la mitad perdida de una historia que comenzó antes de nacer. Ella no vino a quedarse para siempre, sino para enseñarle que el amor no muere, solo cambia de cuerpo, de tiempo y de forma. El lago guarda ese secreto, ese eco de eternidad. Cuando el sol se oculta y el agua refleja el cielo, parece que el mundo se detiene por un instante. Y en ese silencio se siente algo que no se puede explicar. La certeza de que el amor de verdad no necesita presencia, porque vive en la memoria, en la gratitud, en la fe. Enrique partió tranquilo, con la sonrisa de quien cumplió su destino. Pero su historia no terminó con él. Cada piedra, cada flor, cada casa levantada en la villa, lleva un pedacito de su promesa. Su legado sigue creciendo en cada persona que llega con el corazón roto y se va creyendo que aún puede volver a amar. El amor no conoce límites, no se apaga con la distancia,
ni con los años, ni con la muerte. Simplemente espera, paciente, el momento de volver a florecer. Y cuando lo hace, ilumina incluso las almas que habían perdido la fe. Si esta historia tocó tu corazón, deja un en los comentarios. Cuéntanos, ¿crees que el destino puede unir dos almas aunque el tiempo las haya separado? Comparte este video para que más personas recuerden que siempre hay una segunda oportunidad para amar. Y no olvides suscribirte para escuchar más historias que te harán sentir, reflexionar y creer en la magia del amor verdadero. Porque al final, no importa cuánto se tarde el destino, el amor siempre encuentra el camino.